El cargador, cómo enciende, cómo se apaga. Esto es Battlefield. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo la revisión de esta máquina de la marca WMark, modelo NG 7982, 9000 revoluciones por minuto lo que da su motor. Quiero que observen la caja en su anverso, trae especificaciones tales como la tapa, el tipo de cable que trae para el cargador, la escobetilla que siempre trae y el repuesto. Contiene un repuesto de más de cuchillas cilíndricas. También dice que trae un candado por si lo quieren transportar a otros lados. Quiero que observen. Esta shaver nueva es diferente, es como cilíndrica, el tubo de empuñadura cilíndrica. Voy a sacar la máquina, lo voy a poner por aquí. Y si se dan cuenta, pues aquí está el repuesto. Voy a retirar este carcaj que trae de plástico negro para ver qué hay más en su interior. Hay un cable, no trae cargador porque pues es tipo USB. Ustedes lo pueden conectar a cualquier cubo de otras máquinas, entonces de eso no hay problema. Quiero también que observen que es tipo C. Trae como siempre una escobetilla para limpiar las cuchillas y su mecanismo funcione bien. Trae su instructivo como siempre para uso. Se dan cuenta, negro con rojo hace una combinación perfecta. Y pues eso es todo lo que trae el interior. Bien, ahora sí les quiero mostrar la máquina. Voy a quitar la tapa. Es una tapa pues plástica, pero pues se escucha de buen material. Se ve que sí está resistente. Y pues trae unos pequeños imanes ahí que se ajustan a la hora de que colocamos la tapa y embona de perfecta forma. Así no se cae nuestra tapa, queda totalmente presionada. Ahí está. Vamos a observar el cabezal, que es la cuchilla externa, que es la fija. Vamos a retirarla. Si se dan cuenta, no trae ningún botón de destrabe, entonces esta nada más es de quita y pone. Sale y se vuelve a colocar. Ahora vamos a observar las cuchillas cilíndricas internas móviles. Traen igual como las otras shaver, pues unos resortes tensores que suben y bajan para cuando entra la cuchilla fija. Entonces es muy similar. Tal vez en lo complicado que tengamos de esta máquina es que pues por ser nueva no podamos conseguir los repuestos muy comercialmente. Como es un modelo nuevo, entonces habría que ver si ya están haciendo los repuestos de estos genéricos o diferentes, porque si recuerdan, en la caja pues trae un repuesto extra. Entonces pues esa sería la desventaja de esta máquina nueva. Bien, pues llegó el tiempo de encender y ver cómo funciona esta máquina. Por ello leía en el instructivo que trae un pequeño candado para cuando quieran ustedes transportarla no se prenda sola. Entonces es una buena opción, incluso para cuando ustedes estén trabajando la bloquean y ya no sigue prendida o encendida la máquina. Entonces en el instructivo yo leí que teníamos que presionar el botón 3 segundos para que se prendiera. Entonces vamos a observar. Ahí está, 3 segundos presioné. Si se dan cuenta, da el nivel de la batería que trae. En este caso la trae al 100%, pero ahorita vamos a observar cómo reacciona a la hora de que conectamos el cargador. Volvemos a apretar y se para la máquina totalmente. Volvemos a presionar el botón, enciende. El mismo botón se usa como prendido y apagado. Y si se dan cuenta, acá abajo trae la indicación. Ahora bien, ya cuando la quieran dejar de usar, van a volver a presionar los 3 segundos y se va a volver a bloquear para que no se pueda usar esta máquina. Entonces vamos a contar 1, 2, 3 y ahí ya está el paro de la máquina. Si se dan cuenta, yo la quiero prender solamente con apretar el botón y aparece el candado de que pues ya está bloqueada y que no la pueden usar. Quiero volverla a usar, presiono los 3 segundos y vuelve a encender.
Aquí yo les muestro la máquina más de cerca, la vuelvan a ver. Ahí está. Cómo se abre, cómo se le colocan las cuchillas, cómo prende cuando está bloqueada. Aquí está la entrada del cargador, cómo enciende, cómo se apaga, y cómo la volvemos a bloquear. 3 segundos, ¿va? Entonces por aquí ya tengo yo también el cable que trae la máquina USB, y la otra es a tipo C, ¿vale? Entonces voy a quitar la pequeña liga que trae aquí, me voy a conectar a mi cargador. Voy a conectarla y ya nada más conecto el cargador a la corriente para que observen cómo se ve. Así es cuando reacciona, cuando ya está cargando. En este caso pues está al 100, entonces pues ya volvió a marcar al 100. Pero si dan cuenta, primero estaba al 99 y ya después subió al 100. Entonces nada más es dejarla cargar y va cambiando el porcentaje de la batería. Si está en 0, se pone a cargar y sube hasta el 100. Entonces pues yo creo que es una buena opción. Si se dan cuenta también pues es ergonómica. Quise comprar esta máquina que sea un poquito diferente a todas las demás, a las que ya tenemos acostumbradas. Digo pues algo novedoso. Si se dan cuenta es como si fuera una trimmer, una clipper. La empuñadura es astreada, igual para que no se les resbale a la hora de que ustedes estén trabajando. Entonces está muy cómoda. Vamos a pesarla. ¿Cuánto es su peso? Pesa 188 gramos, es muy ligera. Creo que todavía es más ligera que de las revisiones pasadas de la Shaver. Entonces una buena opción. Totalmente negra mate. Y ahí está, amigos y barbers. A quien les gusta la barbería, pues es una buena opción de compra si están iniciando en el mundo de la barbería. Bien, barbers, espero que les haya gustado este video. Hemos llegado al final del mismo. No se les olvide suscribirse, darle like y compartir, que así todos aprendemos. Y sobre todo no se les olvide que todos somos Barber Frido Campo. Hasta la próxima, amigos.